En relación al inicio de clases 2024, el gobierno analiza declarar a la educación servicio esencial para evitar los paros de los docentes. Declarar a la educación como servicio esencial es inconstitucional, dijo Roberto Baradel. En línea está Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, y va a ser muy interesante escucharlo para poner las cosas en orden. ¿Qué tal, Félix? Buen día, Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, eché las cartas sobre la mesa. Declarar a la educación como servicio esencial es inconstitucional, dice Baradel. Baradel. Bueno, sería interesante saber que cuando uno dice que algo es constitucional o no, después de decir esa frase tendría que justificarla. Yo sinceramente no veo por qué la declaración de una determinada actividad como servicio esencial debiera ser inconstitucional, porque con ese criterio es inconstitucional también la declaración de la OIT acerca de cuáles son actividades, cuáles son servicios públicos y dentro de los servicios públicos esenciales o no. Inclusive nosotros tenemos aquí en la Argentina un decreto, no me acuerdo ahora de qué año es, que se establecen cuáles son los servicios públicos esenciales. Después, en realidad, determinar las consecuencias de que un servicio público sea esencial o no es algo más difuso, más difícil, porque no está muy claro en ese sentido. Sí, la determinación acerca de qué es un servicio público o no, ajá, pero que sea esencial o no esencial, a ver, suele decirse que un servicio público es esencial cuando su prestación o de su prestación depende la salud y la seguridad de la gente. Entonces, de pronto, la prestación de un servicio, como puede ser los servicios sanitarios, hospitales, médicos, agua potable, todos esos serían esenciales porque su afectación pone en juego la salud y la seguridad de la gente. Ahora, Félix, ¿se puede trazar una comparación, por ejemplo, si cuando hay una medida de fuerza en los hospitales o en el ámbito de la salud, las guardias mínimas están aseguradas, como así también cualquier tipo de urgencia, ¿se podría trazar lo mismo en el ámbito docente? Bueno, ahí está. Entonces, más que esencial o no esencial, lo que acá importa es saber si un servicio es público o no es público. Uno podría decir, ¿cuál es la diferencia entre que un servicio público sea esencial o no? Si es el efecto que la ley o que el decreto que determina esa esencialidad decide, por ejemplo, que pueda haber o no paros. Entonces, si yo, legislador, o si yo, autoridad, decido que un servicio público es esencial, la consecuencia es que para hacer un paro en esa actividad hay que asegurar una prestación mínima, ¿no? Como por ejemplo lo establece el decreto 70, el megadecreto de Milei, que también contempla que algunos servicios públicos son esenciales y entonces otros dice algunos esenciales, otros dice de trascendencia, de importante trascendencia. Entonces dice en un caso hay que cubrir un 75%, en otro 50% de la prestación, pero cada gobierno puede definir si un servicio público es... Alberto Fernández había establecido que el Internet es un servicio policial, y la consecuencia, insisto, es la consecuencia que la misma norma le da a la declaración de esencialidad de un servicio público. Ahora, más allá de lo que determinen los gobiernos, ¿son aplicables este tipo de normativas? Y la verdad es que no hay una aplicación, porque yo, Eduardo, te puedo decir, si en un servicio público no se puede hacer huelga, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, la educación, la sanidad, la defensa, la policía, bueno, no se puede hacer huelga así. Pero eso ha cambiado con los tiempos, a tal punto que lo que se pide es que si se hace huelga haya un mínimo de prestación de servicio, pero eso tampoco se cumple. Entonces, sinceramente, es como que todo muy relativo, ¿no? A veces en el derecho administrativo las cosas son así, un poco ambiguas. Insisto, un servicio público tiene
la característica de la continuidad. No se puede frenar, porque si no se afecta la seguridad o la salud de la gente, y sin embargo se lo frena con huelgas. Entonces, ahora, que sea inconstitucional es un disparate, porque no hay ninguna norma en la Constitución que impida a un gobierno declarar que un servicio público sea esencial. En Francia, la actividad teatral es un servicio público, pero, por ejemplo, bueno, y sin embargo, yo no sé cómo funcionará ahí el tema de la huelga. Si se hace cumplir la esencialidad de un servicio público, debería impedirse la huelga, pero la verdad es que esto no se hace. Entonces, ¿qué le respondemos a Baradel, que dice que sería cercenar el derecho a huelga? Bueno, a ver, el derecho a huelga es un derecho que está contemplado en la Constitución para los sindicatos, no para los trabajadores en forma individual, pero como todo derecho está regulado y reglamentado y limitado por las leyes que reglamentan su ejercicio. No hay ningún derecho absoluto. Y si Baradel pretende que el derecho a huelga, que es un derecho de los sindicatos, sea absoluto, en realidad está haciendo prevalecer ese derecho, por ejemplo, por sobre la vida de la gente, lo cual es una verdadera, o sobre la vida o la seguridad o la salud de la gente. O sea, está avanzando sobre la libertad de aquellos trabajadores que quizá quieren ir a cumplir su tarea. Sí, por supuesto, pero acá lo importante es saber, Eduardo, que el derecho a huelga es un derecho que la Constitución le consagra a los sindicatos, a los gremios, no a los trabajadores en forma individual. Ellos solos pueden declarar la huelga, pero también hay que darle la libertad a la gente, más allá de que el sindicato tenga la posibilidad de declarar la huelga, hay que darle la libertad a la gente que no quiere adherir a que no adhiera. Y eso es lo que los sindicatos no pueden entender. Tienen el autoritarismo suficiente como para decir, yo sindicato declaro la huelga, vos trabajador tenés que cumplirla. Esto también es vulnerar el derecho de trabajar de los trabajadores, y sin embargo eso ya no lo ven así. Ellos creen que sus derechos son absolutos, los de la gente no. Félix, la última, uno que quiere, por lo menos particularmente yo que quiero, que un gobierno ejecute las medidas que quiera llevar adelante con la Constitución en la mano. ¿Qué ves en esta administración, en esta gestión de Javier Milei con respecto al respeto a la Constitución? A mí lo que me parece es que Milei lo que viene demostrando hasta ahora es como cierto desprecio por el funcionamiento del Congreso. Lo ha demostrado con hechos, lo ha demostrado con palabras, ya desde decirle ratas a los legisladores, de decir que el Congreso es un nido de ratas, hasta enviarles un proyecto de ley, un megadecreto, que los legisladores tenían que aprobar más de 1000 artículos en un mes de sesiones extraordinarias, y en el caso del DNU, decir sí o no a todo. Es una forma de despreciar la actividad legislativa. Yo no digo que Milei, al enviar esos proyectos de ley, haya incurrido en una inconstitucionalidad, y en el caso del decreto de necesidad de urgencia, que todo el decreto sea inconstitucional, porque lamentablemente los presidentes están facultados para ejercer atribuciones del Congreso. Lo que pasa es que en todo ese DNU hay algunas cuestiones que no revisten circunstancias excepcionales, y otras sí. Ahora, lo que sí me parece a mí es que el presidente embiste contra el Congreso de la Nación, y eso de alguna manera es, hablando de ratas, ¿no? Esto lo he escrito en una nota de Infobae el día de hoy. Hablando de ratas, también es peligroso roer el sistema republicano, y se roe el sistema republicano, así como Cristina Fernández lo hacía permanentemente embistiendo contra la justicia. Bueno, me parece que Milei lo que le gustaría es que le saquen de encima, así como los reyes en su momento, los reyes ingleses, Jacobo I, Carlos I, Carlos II, se disolvían en el Congreso. Si Milei lo pudiera hacer, lo haría en nombre de la verdad absoluta que él cree tener y de las circunstancias y de las circunstancias excepcionales que él invoca. Sin embargo, en el Congreso está el 100% de la representación de la gente, y en las elecciones legislativas del 22 de octubre a Milei no le fue lo suficientemente bien como para haber puesto más cantidad de legisladores en el Congreso. Me parece que hay que hacer los cambios que hay que hacer, son necesarios, son justos. Yo avalo el 80% de los cambios que él quiere hacer, pero siempre hay que hacerlos dentro del funcionamiento de las instituciones para que sean duraderos y para que luego esos cambios generen seguridad jurídica. Es decir, ¿encontrás similitudes entre el modo de gestionar de Cristina Fernández y Javier Milei?
Encuentro similitudes, sí, por supuesto. Fíjate vos que Cristina Fernández decía que él, con respecto a la prensa, decía, yo no hablo con la prensa, hablo con la gente directamente. Entonces hacía esas conferencias, esas cadenas nacionales, esas conferencias esas conferencias interminables, ¿te acuerdas? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Yo me dirijo a la gente y no a la casta, no a los legisladores. Entonces le hablo de espalda del Congreso. Es decir, poner a los representantes que la misma gente puso en el Congreso, ponerlos enfrentados a la gente, me parece que es un estilo similar al de Cristina Fernández y es un poco populismo. Yo insisto, la gran diferencia entre Cristina Fernández y Milei es que Milei ha puesto la prueba bien orientada, va hacia el lugar correcto, por lo menos en la interpretación personal. Tiene las ideas y la meta correcta, pero si yo pongo la prueba bien orientada, pero como capitán tengo problemas para navegar, para afrontar un mar tempestuoso, las olas, el clima adverso, si tengo problemas para lidiar con los tripulantes, es decir, si yo tengo problemas para conducir el cambio, el norte puede estar bien orientado, pero la verdad es que la impericia para ejecutar las medidas se termina convirtiendo en algo negativo. La diferencia con Cristina es esa, tiene mejores ideas, tiene bien orientada la prueba, pero tiene una gran incapacidad para llevarlas a cabo, por lo que veo, por lo menos hasta ahora, porque no puede ser que el conductor sea un autito chocador que va a chocar hasta con su propia sombra, ¿no? Félix, muchísimas gracias, es interesantísimo escucharte. Un gran abrazo, Eduardo. El doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista.